Hola, ¿cómo están? Soy Mel. Qué bueno que están en este video porque vamos a preparar dos recetas. Una de un postre que hice una pregunta ahí en Facebook, a ver si querían algo salado o algo dulce, y al parecer ganó lo dulce porque somos bien postreros y vamos a preparar algo muy rico, muy sencillo. Me pidieron igual que fuera algo que no se necesitara el horno, así que tengo la receta perfecta para el postre del día de hoy, así que quédense. Y también hay un bonus, pero este bonus es para adultos, así que quédense aquí en este video. Son muy poquitos ingredientes, muy sencillos de encontrar y además queda muy rico, muy fresco para estas fechas de calor, así que quédense aquí y vamos a empezar con la receta. Y para este helado que vamos a preparar, porque no les había dicho, pero vamos a preparar un helado, vamos a utilizar nada más 3 ingredientes, que es crema para batir. Esta yo compro de esta marca, es la que más me gusta, pero hay de diferentes marcas. Y es crema para batir, esta no tiene azúcar, no trae vainilla, nada, ustedes le van a poner los saborizantes. También paquetes de galletas, es a su gusto, ustedes lo que quieran preparar, de las galletas que ustedes quieran. No solamente es con galletas, lo pueden preparar con fruta fresca, con fruta en almíbar, pueden echar los ingredientes que ustedes quieran. Y para endulzar vamos a poner leche condensada. Ya si ustedes quieren, yo le agrego también un chorrito de vainilla, de esencia de vainilla, pero eso ya es opcional. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para la receta del día de hoy, pero hay más opciones. Así que vamos a empezar a preparar esta receta del helado de Oreo. Y lo que vamos a hacer es que la leche, la crema para batir, la vamos a vaciar en un recipiente que tiene que estar limpio. Tiene que ser ya sea de vidrio o de metal, es lo recomendable. Y lo que recomiendan es que la metas un ratito al congelador, por eso está así. Está medio espesa todavía. La vamos a vaciar completamente aquí en nuestro bowl. Y ya que tenemos toda la crema para batir aquí en el bowl, lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar mucha paciencia y una batidora de mano como esta. Y vamos a batirlo, son bastantes minutitos los que tenemos que batirlo para que quede espesa hasta que forme picos. Ahorita les voy a enseñar cuál es la consistencia, pero vamos a empezar a batir. Y como ven, ya espesó un poquito la crema para batir. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a ponerla por acá. Lo que vamos a hacer es poner la leche condensada. Vamos a vaciar, ahí ya depende de cada quien qué tan dulce les guste. Si les gusta más dulce, pues pónganle más leche condensada. Incluso pueden utilizar azúcar, pueden utilizar stevia, lo que ustedes quieran para endulzar este helado. Así que vamos a seguir batiendo. Y bueno, ya está incorporada aquí la leche condensada. Yo le eché aproximadamente una taza, pero pues ya ustedes, como les decía, conforme les guste lo dulce, le van a echar de leche condensada o de azúcar o lo que ustedes tengan. Y ahora vamos a dejar esto un ratito a un lado, porque lo que vamos a hacer es ahora licuar las galletas. Ustedes pueden, ya estoy haciendo un caos aquí, pero lo que pueden hacer es meter las galletas a la licuadora, o las pueden simplemente aplastar aquí en los empaques. A mí me gusta más en la licuadora porque queda como la consistencia más espesa, así que vamos a licuarlas. Y ahora lo que vamos a hacer es que en la licuadora vamos a poner las galletas. En esta ocasión elegimos galletas Oreo porque somos fans de las galletas Oreo. Y yo voy a poner 3 paquetes, cada paquete tiene 6 galletas, pero igual como siempre en esta receta ustedes pueden poner la cantidad de galletas y la cantidad de azúcar que ustedes quieran, depende de cómo les guste. Y como les decía, la galleta licuada hace como que quede un poquito más espesito el helado, y aparte la consistencia es mucho más suave. Y bueno, ya que las tenemos aquí, vamos a licuarlas hasta que queden como polvo. Y bueno, ya terminamos aquí de licuar las galletas Oreo, ya quedaron con esta consistencia de polvo. Y lo que vamos a hacer es ahora lo vamos a mezclar, déjenme llevo la licuadora, lo vamos a mezclar con lo que tenemos aquí de la crema batida. Y esto es pues ya lo más sencillo del mundo. Lo vamos aquí a mezclar todo junto. Le doy esa mano metiche, la de mi hermano, digo pues se pregunta. Vamos a sacar toda la galleta. Y aquí ahorita, mientras estábamos grabando, se nos ocurrió,
y por eso separamos otro poquito de mezcla de la crema para batir, porque tenemos aquí un polvo para preparar té chai. Este lo vamos a dejar aquí a un lado un poquito, y este polvo lo vamos a poner también en la mezcla. A ver, déjenme sacar nada más una cucharita para no hacer aquí un batidero, y vamos a ponerle aquí unas cucharadas de esta mezcla de té chai. Igual es al gusto, ustedes qué tan fuerte lo quieren. Yo le voy a poner 3 y un cachito, y vamos a volver a batir. Y bueno, ya que tenemos aquí, vamos a volver a batir hasta que se incorporen todos los ingredientes perfectamente bien. Y bueno, ya que quedó perfectamente incorporados todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es que con plástico de cocina vamos a taparlos. Y bueno, aquí ya como ven tenemos bien incorporados los ingredientes. Lo que vamos a hacer es que con un plástico de cocina vamos a cubrir la mezcla perfectamente bien, pero bien tapada. Y lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a meter al congelador. Yo les recomiendo que lo dejen toda la noche para que quede mejor la consistencia. Y bueno, aquí tenemos ya este, y ahora vamos a tapar este otro. Debe quedar bien sellado, y es todo. Yo aquí, por ejemplo, al de galletas normalmente le pongo unas galletas encima como para decoración o para la cuestión de la textura, que de repente está rico ahí los pedacitos de galleta. Pero bueno, esto lo vamos a hacer así porque yo hice trampa y yo ya preparé otro helado, así que vamos a acabar bien gordis aquí. Pero bueno, estos van directamente al congelador. Lo vamos a poner acá, ahorita los metemos, y yo ya tengo preparado este helado. Así queda. Y lo que van a hacer, bueno, pues ya obviamente que quede bien congelado, que quede con la consistencia que ustedes quieran, van a servirlo. Y bueno, así, justo así queda este helado. Lo pueden ustedes dejar más congelado, menos congelado, ya es al gusto, depende de cómo les guste. A quienes les gusta más, como más cremosito, más suavecito. Pero así queda este helado de galleta Oreo. Ahí está. Como ven, súper sencillo, muy fácil de hacer y queda muy rico este helado. Yo ahorita lo voy a probar, pero les vamos a preparar otra receta rapidísimo, así que vamos a seguir. Y ahora el bonus que les tenemos para este video es una bebida para adultos, obviamente. Lo que vamos a poner es en la licuadora un montón de hielo. Vamos a poner mazapán, de ese mazapán del que todos conocemos, estos mazapancitos de aquí. Es la cantidad que ustedes gusten. Prácticamente todo esto es como al gusto. Vamos a poner leche condensada, en este caso compré deslactosada. Bueno, vamos a poner leche clavel. La vamos a vaciar toda. Y aquí viene lo divertido, porque vamos a ponerle vodka. La cantidad que ustedes quieran. La cantidad que ustedes quieran de vodka. Ay, qué tan borrachos sean ustedes, pues ya es cuestión de cada quien. Yo aquí estoy preparando para varias personas, no se me vayan a espantar. Y lo voy a licuar, ahorita les enseño cómo queda. Y bueno, yo ya lo licué, quedó así. Y como les digo, no es nada más para mí, es para varias personas. Pero vamos a servirlo. Ahí está. Así queda. Muy rico. Le pone ya su popote. Obviamente su popote ecológico, reciclable o de aluminio, como quieran. Pero así les queda esta bebida de vodka con mazapán. Ya he visto gente que le pone de repente como jarabe de chocolate, que le pone otras cosas, pero eso es su gusto. En realidad a mí no me gusta como tan dulce, que ya es una bebida dulce, pero bueno. Así queda este bonus, esta receta que pueden preparar en su casa. Ya vieron el helado, ya tenemos esta bebida y bueno, pues ya terminamos el día de hoy. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Los invito a que se suscriban, que compartan el video, comenten qué quieren ver en los siguientes videos. ¿Quieren algo dulce? ¿Quieren algo salado? ¿Tienen alguna sugerencia de una receta o qué quieren que preparemos aquí? Pues déjenlo aquí en este video. Y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos público conocedor. Gracias por acompañarnos. Acuérdense, compartan este video, hagan que estas deliciosuras le lleguen a más personas. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.